Existe una práctica espiritual poderosa que el Padre Pío recomendaba fervientemente a todos aquellos que buscaban la protección divina y deseaban evitar las pruebas y tribulaciones que tanto pesan sobre la vida humana. Este humilde capuchino italiano, marcado por los estigmas de Cristo y dotado de extraordinarios dones místicos, había descubierto a través de su profunda vida de oración un secreto espiritual de incalculable valor. Durante décadas de ministerio en San Giovanni Rotondo, atendiendo a miles de almas sedientas de orientación espiritual, el Padre Pío compartió repetidamente esta práctica especial asociada con el 3 de enero. No se trataba de una superstición o una fórmula mágica, sino de un acto de fe profunda que conectaba al creyente con una fuente inagotable de gracia divina. El santo italiano había testificado personalmente los frutos extraordinarios de esta devoción en su propia vida y en las vidas de innumerables personas que siguieron fielmente su consejo. Hoy descubriremos qué es exactamente lo que el Padre Pío nos invita a hacer el 3 de enero y por qué esta fecha tiene un significado tan especial en el calendario espiritual. Para comprender completamente la importancia de esta práctica del 3 de enero, primero debemos entender la profunda devoción del Padre Pío al Santísimo Nombre de Jesús. Este nombre sagrado era para él mucho más que una palabra, era la síntesis de todo el misterio de la salvación, el punto de encuentro entre lo humano y lo divino, la fuente de todo poder y gracia. El Padre Pío repetía el nombre de Jesús constantemente a lo largo del día, en sus oraciones, en momentos de tentación, en tiempos de sufrimiento físico causado por los estigmas y especialmente cuando intercedía por las necesidades de otros. Él sabía por experiencia personal que no hay nombre más poderoso en el cielo y en la tierra, ningún otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Esta convicción no era meramente intelectual, sino profundamente vivencial, nacida de décadas experimentando el poder transformador de invocar el nombre de Jesús con fe y devoción. Para el Padre Pío, el nombre de Jesús era refugio en la tormenta, fortaleza en la debilidad, luz en las tinieblas y esperanza en la desesperación. La Iglesia Católica celebra la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, tradicionalmente el 3 de enero, apenas 2 días después de la solemnidad de María Madre de Dios. Esta proximidad no es accidental, sino profundamente significativa, pues fue María quien primero pronunció con amor maternal el nombre que el ángel Gabriel había anunciado en Jesús, que significa Dios salva. El Padre Pío tenía una devoción especialísima a esta festividad y enseñaba que el 3 de enero era un día de gracia extraordinaria, cuando el cielo se abre de manera particular para escuchar las oraciones hechas en el nombre de Jesús. Él animaba a sus hijos espirituales a aprovechar este día especial para consagrar todo el año venidero al Santísimo Nombre, pidiendo protección contra las pruebas, tentaciones y dificultades que inevitablemente surgen en el transcurso de 12 meses. No se trataba simplemente de una tradición piadosa más, sino de una estrategia espiritual práctica para fortificar el alma contra los asaltos del enemigo y las tribulaciones naturales de la existencia humana. El santo capuchino prometía que quienes siguieran esta práctica con fe sincera experimentarían una protección notable durante todo el año. La práctica específica que el Padre Pío recomendaba para el 3 de enero consistía en varios elementos esenciales que debían realizarse con devoción y recogimiento. Primero, aconsejaba comenzar el día, si era posible, asistiendo a la Santa Misa, participando plenamente en el sacrificio eucarístico y recibiendo la comunión con las mejores disposiciones del corazón. Durante la misa se debía ofrecer especialmente la intención de consagrar todo el año al Santísimo Nombre de Jesús, pidiendo su protección continua. Después de la comunión, el Padre Pío sugería pasar tiempo en oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento, repitiendo devotamente el nombre de Jesús
y meditando en su significado salvador. Esta primera parte de la práctica establecía el fundamento sacramental sobre el cual se construiría toda la devoción posterior. El santo entendía que los sacramentos son los canales privilegiados de la gracia divina y que cualquier práctica espiritual alcanza su máxima eficacia cuando está enraizada en la vida sacramental de la Iglesia. Por eso, insistía en que, siempre que fuera posible, este día especial debía comenzar con la Eucaristía. El segundo elemento esencial de la práctica del 3 de enero, según el Padre Pío, era la recitación devota de una oración especial de consagración al Santísimo Nombre de Jesús. Esta oración debía pronunciarse con el corazón, no meramente con los labios, reconociendo sinceramente el señorío de Cristo sobre toda nuestra existencia y entregándole explícitamente el año que comenzaba. El Padre Pío enseñaba una fórmula específica que él mismo usaba, pero también permitía que cada persona expresara esta consagración con sus propias palabras, siempre que fuera sincera y total. Lo esencial era el acto de entrega completa, colocando bajo la protección del nombre de Jesús todas las dimensiones de nuestra vida en familia, trabajo, salud, relaciones, proyectos, esperanzas y temores. Esta consagración no era un acto mágico que automáticamente eliminaba todas las dificultades, sino un acto de fe que nos colocaba conscientemente bajo el cuidado providencial de Dios. El santo comparaba esta consagración a un soldado poniéndose la armadura completa antes de entrar en batalla, o a un viajero asegurándose de tener provisiones adecuadas antes de emprender un largo viaje. Era preparación espiritual práctica para los desafíos que ciertamente vendrían. El tercer componente de esta práctica espiritual era el compromiso de invocar frecuentemente el santísimo nombre de Jesús a lo largo de todo el año. El Padre Pío explicaba que la consagración del 3 de enero no era un acto aislado, sino el inicio de una práctica continua. Él enseñaba a sus penitentes a desarrollar el hábito de invocar Jesús en todo momento al despertar por la mañana, antes de cada comida, al comenzar cualquier tarea importante, en momentos de tentación o dificultad, y especialmente antes de dormir por la noche. Esta invocación constante del nombre sagrado creaba una atmósfera de protección espiritual alrededor de la persona, manteniéndola consciente de la presencia divina y fortificándola contra los asaltos del mal. El santo capuchino explicaba que el demonio huye ante el nombre de Jesús pronunciado con fe, así como las tinieblas huyen ante la luz. Por luz. Tanto, mantenernos en la luz del nombre de Jesús era la mejor defensa contra todas las formas de mal espiritual y temporal. Esta práctica tampoco requería largos periodos de tiempo o interrupciones de las actividades diarias, sino simplemente cultivar una actitud de recuerdo amoroso del Señor, expresada mediante la invocación frecuente de su nombre. El Padre Pío también recomendaba que el 3 de enero se hiciera un examen particular de las áreas de vulnerabilidad personal donde más necesitábamos la protección divina. Cada persona tiene sus propias debilidades, tentaciones recurrentes, miedos específicos y desafíos particulares. El santo aconsejaba identificar estas áreas conscientemente y encomendarlas específicamente al poder del nombre de Jesús. Por ejemplo, alguien que luchaba con la ira podía pedir especialmente protección contra explosiones de temperamento, comprometiéndose a invocar el nombre de Jesús cuando sintiera surgir la ira. Una persona propensa a la ansiedad podía encomendar específicamente sus preocupaciones al cuidado de Cristo, confiando en que su nombre traería paz en momentos de turbulencia. Alguien que enfrentaba dificultades económicas podía colocar explícitamente sus necesidades materiales bajo la providencia del Salvador. Este aspecto personalizado de la práctica la hacía particularmente efectiva, porque no se trataba de una fórmula genérica, sino de una respuesta específica a necesidades reales y concretas. El Padre Pío
sabía que Dios nos conoce individualmente y se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Por lo tanto, nuestras oraciones también deben ser específicas y personales. Uno de los aspectos más reconfortantes de esta enseñanza del Padre Pío era su insistencia en que no se trataba de ganarnos la protección divina mediante nuestros méritos, sino simplemente de abrirnos a recibirla mediante la fe. El nombre de Jesús no es una palabra mágica que funciona automáticamente, sino una expresión de nuestra confianza en quien ese nombre representa en el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos. Cuando invocamos este nombre con fe, no estamos manipulando fuerzas cósmicas ni recitando fórmulas esotéricas, sino simplemente llamando a nuestro Salvador y reconociendo nuestra dependencia de el Padre Pío. Rechazaba categóricamente cualquier aproximación supersticiosa a esta práctica y enfatizaba que su eficacia residía enteramente en la gracia de Dios y en nuestra disposición de fe. Muchas personas le preguntaban si debían repetir el nombre de Jesús un número específico de veces o seguir rituales complicados, pero el santo siempre respondía que lo importante era la sinceridad del corazón, no la cantidad de repeticiones o la complejidad de las fórmulas. Una sola invocación hecha con fe profunda vale más que 1000 repeticiones mecánicas sin verdadera devoción. El santo capuchino respaldaba su enseñanza sobre el poder del nombre de Jesús con innumerables testimonios de personas que habían experimentado protección milagrosa después de seguir esta práctica del 3 de enero. Compartía historias de familias que habían sido preservadas de accidentes fatales, de personas que habían superado enfermedades graves, de negocios que habían sobrevivido crisis económicas y de almas que habían sido libradas de tentaciones poderosas, todo atribuido a la fiel invocación del nombre de Jesús tras haberlo consagrado solemnemente al comienzo del año. Estos testimonios no eran propaganda sensacionalista, sino relatos sobrios y verificables de intervención divina en respuesta a la fe sincera. El Padre Pío documentaba cuidadosamente estos casos no para glorificarse a sí mismo, sino para fortalecer la fe de otros y demostrar que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Él mismo había experimentado incontables veces el poder protector del nombre de Jesús durante sus batallas espirituales con fuerzas demoníacas que lo atacaban física y psicológicamente, y sabía por experiencia personal que no hay arma más poderosa en el arsenal espiritual del cristiano que la invocación confiada del nombre del Salvador. Al reflexionar sobre esta práctica especial del 3 de enero, enseñada por el Padre Pío, es importante comprender su contexto dentro de la espiritualidad católica más amplia. La devoción al Santísimo Nombre de Jesús tiene raíces profundas en la tradición de la Iglesia, remontándose a los tiempos apostólicos, cuando Pedro declaró audazmente que no hay bajo el cielo otro nombre, dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Santos como Bernardino de Siena en el siglo XV promovieron fervientemente esta devoción y órdenes religiosas enteras fueron fundadas bajo el patrocinio del Santísimo Nombre. El Padre Pío se insertaba en esta rica tradición espiritual, pero la hacía accesible y práctica para personas comunes viviendo en el mundo moderno. No pedía que nos retiráramos a monasterios o adoptáramos prácticas ascéticas extremas, sino simplemente que reconociéramos el poder del nombre de Jesús y lo invocáramos conscientemente en nuestra vida diaria. Esta combinación de profundidad teológica con sencillez práctica es característica del genio espiritual del Padre Pío y explica por qué sus enseñanzas continúan resonando tan poderosamente con millones de personas en todo el mundo décadas después de su muerte. La promesa específica que el Padre Pío asociaba con esta práctica del 3 de enero era verdaderamente extraordinaria. Quienes consagraran fielmente el año al Santísimo Nombre de Jesús
y mantuvieran la invocación constante de este nombre sagrado, experimentarían una notable reducción en las pruebas y tribulaciones que normalmente acompañan la vida humana. Esto no significaba una vida sin desafíos, pues el santo sabía bien que la cruz es parte integral del camino cristiano, pero sí prometía una protección especial contra males innecesarios, tentaciones destructivas y sufrimientos que no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. El Padre Pío explicaba que muchos de los problemas que enfrentamos son resultado de nuestra propia negligencia espiritual, de puertas que dejamos abiertas al enemigo por falta de vigilancia, o simplemente de caminar sin la protección divina que está disponible para quienes la piden con fe. La consagración del 3 de enero cerraba esas puertas, establecía esa vigilancia y activaba esa protección de manera consciente y deliberada. Era como contratar un seguro espiritual, excepto que en lugar de pagar primas monetarias, simplemente ofrecíamos nuestra fe y confianza en el poder salvador de Cristo. El santo capuchino era muy cuidadoso al explicar qué tipo de protección podían esperar quienes seguían esta práctica fielmente. No prometía riquezas materiales, éxito mundano o ausencia total de sufrimiento, pues estas cosas no son necesariamente buenas para el alma y pueden incluso ser obstáculos para la salvación eterna. Lo que sí prometía era protección contra el pecado grave, fortaleza para resistir tentaciones, preservación de peligros espirituales y temporales que podrían alejarnos de Dios, y la gracia de encontrar significado redentor en los sufrimientos inevitables de la vida. El Padre Pío citaba frecuentemente las palabras de San Pablo de que todo coopera para el bien de los que aman a Dios, y explicaba que la consagración al Santísimo Nombre nos colocaba precisamente en esa categoría de personas para quienes incluso las pruebas se convierten en bendiciones disfrazadas. Había testificado innumerables casos de personas que, después de consagrarse fielmente el 3 de enero, enfrentaban dificultades, pero las atravesaban con una paz y fortalezas sobrenaturales que asombraban a quienes las observaban. La protección no siempre significaba ausencia de tormentas, sino la presencia de Cristo en medio de las tormentas, calmando nuestros corazones incluso cuando las circunstancias externas permanecían turbulentas. Un aspecto particularmente importante de esta enseñanza del Padre Pío era su dimensión comunitaria y familiar. El santo no solo animaba a individuos a hacer esta consagración, sino que recomendaba especialmente que familias enteras se reunieran el 3 de enero para consagrar colectivamente su hogar y todos sus miembros al Santísimo Nombre de Jesús. Sugería que los padres lideraran esta oración familiar, invocando la protección divina sobre cada miembro de la familia por nombre, sobre la casa misma, sobre el trabajo que sostiene a la familia y sobre todas las relaciones y actividades familiares del año venidero. Esta consagración familiar creaba lo que el Padre Pío llamaba un cerco de protección alrededor del hogar, fortificándolo contra las influencias destructivas que constantemente amenazan la unidad y paz familiar en nuestro mundo. Él compartía testimonios conmovedores de familias que habían experimentado transformaciones dramáticas después de adoptar esta práctica. Matrimonios al borde del divorcio, que encontraron reconciliación, hijos rebeldes que regresaron a la fe, adicciones que fueron vencidas, y una paz doméstica que parecía imposible dadas las circunstancias. Estos no eran resultados automáticos o garantizados, pero el Padre Pío aseguraba que la oración familiar sincera tiene un poder especial ante el trono de Dios. Antes de continuar, suscríbete para recibir más mensajes de fe que cambiarán tu día. El Padre Pío también enseñaba una práctica complementaria para aquellos que deseaban profundizar aún más en esta devoción al Santísimo Nombre, la creación de lo que él llamaba momentos de Jesús a lo largo del día. Sugería establecer horarios específicos, tal vez cada hora o cada pocas horas, según el ritmo de vida de cada persona, donde se detuvieran brevemente
aunque fuera solo por 30 segundos, para invocar conscientemente el nombre de Jesús y renovar su presencia en su conciencia. Este ejercicio simple pero poderoso mantenía a la persona anclada espiritualmente a lo largo del día, impidiendo que la vorágine de actividades y preocupaciones mundanas la arrastrara lejos de la conciencia de Dios. El santo comparaba estos momentos a respiraciones espirituales, tan necesarias para la salud del alma como las respiraciones físicas lo son para el cuerpo. Muchas personas le decían que sus vidas eran demasiado ocupadas para prácticas espirituales elaboradas, y el Padre Pío respondía que precisamente por eso necesitaban estos micromomentos de conexión que no requerían alterar su horario, pero transformaban completamente su experiencia del día. Con el tiempo, estas pausas breves se convertían en hábitos automáticos, y las personas descubrían que vivían en un estado de oración casi continua, sin esfuerzo consciente. Otro elemento que el Padre Pío consideraba esencial para maximizar los frutos de la consagración del 3D. Enero era la recepción frecuente de los sacramentos, especialmente la confesión y la comunión. Él explicaba que no tiene sentido pedir protección divina mientras conscientemente permanecemos en estado de pecado grave, pues el pecado grave es precisamente lo que nos separa de Dios y nos hace vulnerables a todo tipo de males espirituales y temporales. La consagración al Santísimo Nombre debía ir acompañada de un compromiso sincero de vivir en estado de gracia, confesando regularmente nuestras faltas y alimentándonos frecuentemente con el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. El santo capuchino pasaba hasta 16 horas diarias en el confesionario porque entendía que la reconciliación sacramental era absolutamente fundamental para la vida espiritual sana. Animaba a sus penitentes a confesarse al menos una vez al mes, e idealmente con mayor frecuencia, no solo para obtener el perdón de pecados, sino también para recibir la gracia fortalecedora que el sacramento comunica. La confesión frecuente, combinada con la invocación constante del nombre de Jesús, creaba un escudo espiritual casi impenetrable contra las fuerzas del mal. El Padre Pío también abordaba las objeciones y dudas que muchas personas tenían respecto a esta práctica. Algunos preguntaban si no era presuntuoso esperar protección especial simplemente por invocar un nombre, o si esto no reducía la fe cristiana a una especie de magia. El santo respondía pacientemente que no se trataba del poder intrínseco de una palabra pronunciada, sino del poder de aquel a quien esa palabra representa. Cuando invocamos el nombre de Jesús con fe, no estamos pronunciando una fórmula mágica, sino llamando a una persona real que nos ama infinitamente y desea ayudarnos. La diferencia entre fe auténtica y superstición, explicaba, radica en si confiamos en una palabra o en una persona, si esperamos resultados automáticos o si nos abrimos a la voluntad amorosa de Dios, que siempre busca nuestro mayo bien, incluso cuando no coincide con nuestros deseos inmediatos. Otros objetaban que parecía egoísta pedir protección de pruebas cuando Cristo mismo sufrió tanto y llamó a sus discípulos a tomar su cruz. El Padre Pío respondía que hay una diferencia crucial entre sufrimientos redentores que nos unen a Cristo y construyen nuestro carácter, y sufrimientos destructivos causados por nuestra negligencia espiritual o los ataques del enemigo que simplemente nos aplastan sin beneficio espiritual. La consagración al Santísimo Nombre nos protege del segundo tipo mientras nos fortalece para abrazar el primero. Una dimensión fascinante de esta enseñanza del Padre Pío que raramente se menciona es su conexión con la batalla espiritual contra fuerzas demoníacas. El santo italiano tenía experiencia personal dramática con manifestaciones diabólicas, habiendo sido físicamente atacado en múltiples ocasiones por demonios que dejaban marcas visibles en su cuerpo. Él sabía que el mundo espiritual es real, que hay fuerzas malignas activamente trabajando para destruir almas,
y que los cristianos necesitan estar armados espiritualmente para esta batalla invisible, pero muy real. El nombre de Jesús era, para el Padre Pío, el arma más poderosa en esta guerra espiritual. Enseñaba que los demonios no pueden tolerar este nombre sagrado y huyen aterrorizados cuando se pronuncia con fe y autoridad. Compartía testimonios de exorcismos donde la simple invocación persistente del nombre de Jesús había liberado a personas de opresiones demoníacas severas que habían resistido otros métodos. Esta dimensión de liberación espiritual no era el foco principal de su enseñanza sobre la consagración del 3 de enero, pero era un componente importante que explicaba por qué la práctica era tan efectiva en producir paz y protección en la vida de quienes la seguían fielmente. El santo capuchino también ofrecía consejos prácticos sobre cómo mantener esta devoción viva a lo largo del año después de la consagración inicial del 3 de enero. Reconocía honestamente que el fervor inicial tiende a disminuir con el paso del tiempo, que las buenas intenciones se olvidan en medio de las ocupaciones diarias y que es fácil descuidar compromisos espirituales cuando no hay recordatorios constantes. Por eso sugería estrategias concretas para mantener la práctica al colocar imágenes del nombre de Jesús en lugares visibles del hogar y oficina. Establecer alarmas en teléfonos o relojes como recordatorios para invocar el nombre sagrado. Formar grupos de apoyo con amigos o familiares que también habían hecho la consagración para animarse mutuamente. Y llevar un diario espiritual donde registrar las gracias y protecciones recibidas como evidencia tangible de la fidelidad divina. El Padre Pío también recomendaba renovar formalmente la consagración el 3 de cada mes como mini aniversario, manteniendo así fresca la dedicación original. Estas ayudas prácticas reconocían nuestra fragilidad humana sin excusarla, ofreciendo estructuras de apoyo para ayudarnos a ser fieles a nuestros compromisos espirituales. Un testimonio particularmente poderoso que el Padre Pío compartía frecuentemente involucraba a una familia que había consagrado su hogar al Santísimo Nombre el 3 de enero durante la Segunda Guerra Mundial. Esta familia vivía en una zona intensamente bombardeada del sur de Italia, donde casas enteras eran destruidas regularmente y muchas familias perdieron seres queridos. A pesar de los bombardeos constantes que duraron meses, esta familia específica experimentó protección milagrosa repetida en bombas que caían en casas vecinas, dejando la suya intacta. Momentos en que salían de una habitación justo antes de que un proyectil la destruyera. Y una sensación constante de paz sobrenatural que los sostenía en medio del terror que todos los demás experimentaban. Cuando la guerra finalmente terminó, los padres de familia atribuyeron directamente su supervivencia a la consagración que habían hecho, fielmente al comienzo del año, renovándola diariamente mientras invocaban el nombre de Jesús ante cada nuevo peligro. El Padre Pío usaba esta historia no para prometer que todos serían físicamente preservados de todo daño, sino para ilustrar que Dios honra la fe sincera y que el nombre de Jesús, invocado con confianza, verdaderamente tiene poder protector en este mundo caído y peligroso. Al concluir esta segunda parte de nuestra exploración de la práctica del 3 de enero, enseñada por el Padre Pío, es importante enfatizar que esta devoción no es un sustituto para vivir responsablemente o para tomar precauciones prudentes en la vida diaria. El santo siempre rechazaba el tipo de fe presuntuosa que espera que Dios nos rescate de las consecuencias de nuestra propia imprudencia o negligencia. Invocar el nombre de Jesús no nos exime de trabajar diligentemente, cuidar nuestra salud, mantener relaciones responsablemente o actuar con prudencia y sabiduría. Lo que sí hace es añadir una dimensión de gracia sobrenatural a nuestros esfuerzos humanos naturales, fortificándonos donde somos débiles, protegiéndonos donde somos vulnerables,
y guiándonos donde carecemos de sabiduría. El Padre Pío vivió esta síntesis perfecta de esfuerzo humano y confianza divina, trabajando incansablemente en su ministerio, mientras simultáneamente permanecía en oración casi continua, confiando completamente en Dios, mientras simultáneamente utilizaba todos los medios humanos disponibles. Esta es la actitud equilibrada que debe caracterizar a quienes adoptan la práctica del 3 de enero. Máximo esfuerzo humano combinado con máxima confianza en la providencia divina, expresada mediante la invocación constante del nombre más poderoso en el cielo y en la tierra. La profundidad teológica detrás de la práctica del 3 de enero que el Padre Pío enseñaba se fundamenta en la comprensión bíblica del poder inherente al nombre de Dios revelado en la historia de la salvación. Desde el Antiguo Testamento, el nombre divino era considerado tan sagrado que los judíos piadosos ni siquiera se atrevían a pronunciarlo, sustituyéndolo con títulos como Adonai o Señor. Este respeto no era mera superstición, sino reconocimiento profundo de que el nombre representa la esencia misma de quien lo lleva, su presencia y su poder. Cuando Dios reveló su nombre a Moisés en la zarza ardiente como Yo soy el que soy, estaba revelando su naturaleza eterna, su existencia absoluta, su fidelidad inquebrantable. El Padre Pío entendía que cuando Jesús vino al mundo, el nombre que recibió era la culminación de toda esta revelación divina, pues Jesús significa literalmente Yahvé Sabaoth, Dios Sabaoth. Este nombre encapsula todo el misterio de la encarnación, en que el Dios eterno e invisible tomó carne humana precisamente para salvarnos del pecado y la muerte. Invocar el nombre de Jesús, por lo tanto, no es pronunciar una palabra cualquiera, sino invocar la presencia salvadora del mismo Dios entre nosotros. El santo capuchino también conectaba esta práctica con la enseñanza explícita de Jesús sobre pedir en su nombre. En el Evangelio de Juan, Cristo promete repetidamente que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos será concedido. Esta no es una promesa vacía, sino una invitación a entrar en la relación íntima entre el Padre y el Hijo, a hacer nuestras oraciones no en nuestro propio mérito, sino en el mérito infinito de Cristo. El Padre Pío explicaba que cuando consagramos nuestra vida al Santísimo Nombre el 3 de enero y luego continuamos invocándolo a lo largo del año, estamos precisamente haciendo lo que Jesús nos mandó a pedir en su nombre, actuar en su nombre, vivir en su nombre. Esta práctica no es invención humana, sino respuesta obediente a una instrucción divina clara. El santo enseñaba que las promesas de Cristo no son condicionales o inciertas, sino absolutamente confiables, y que cuando cumplimos nuestra parte invocando su nombre con fe genuina, Él cumple infaliblemente la suya, otorgando protección, guía y gracia abundante. Esta confianza no era ingenuidad, sino fe madura fundamentada en décadas de experiencia personal y ministerio comprobado. Un aspecto particularmente consolador de la enseñanza del Padre Pío sobre esta práctica del 3 de enero era su insistencia en que nunca es demasiado tarde para comenzar. Muchas personas llegaban a conocer esta devoción después de que el 3 de enero ya había pasado, a veces a mitad de año o incluso en diciembre, y preguntaban si habían perdido la oportunidad de recibir la protección prometida. El santo respondía que mientras la fecha específica tiene un significado especial por ser la fiesta litúrgica del Santísimo Nombre, la gracia de Dios no está limitada por calendarios humanos. Cualquier día puede convertirse en nuestro personal 3 de enero si hacemos la consagración con sinceridad y comenzamos la práctica de invocación constante del nombre de Jesús. Lo importante no es la fecha exacta, sino la disposición del corazón, la decisión de colocar toda nuestra vida bajo la protección del Salvador. El Padre Pío compartía testimonios de personas que habían hecho la consagración en julio o septiembre, y aún así experimentaron protección notable durante los meses restantes del año. Dios
explicaba, no es un legalista que rechaza nuestra devoción por cuestiones de calendario, sino un padre amoroso que responde a la fe sincera, sea cual sea el momento en que se manifiesta. El santo italiano también abordaba la cuestión de qué sucede cuando, a pesar de haber hecho la consagración fielmente, las personas aún enfrentan pruebas significativas. Algunos llegaban decepcionados o confundidos, cuestionando si la práctica realmente funcionaba cuando habían perdido un empleo, enfrentado una enfermedad seria o experimentado conflictos familiares dolorosos después de consagrarse al Santísimo Nombre. El Padre Pío respondía con paciencia y sabiduría pastoral profunda, explicando que la protección divina no siempre significa ausencia de dificultades, sino presencia de gracia. Para atravesarla, señalaba que muchas de las pruebas que enfrentamos son precisamente los medios que Dios usa para purificarnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. La diferencia crucial está en cómo experimentamos estas pruebas, con o sin la paz de Cristo, con o sin fortaleza sobrenatural, con o sin la capacidad de encontrar significado redentor en el sufrimiento. El santo compartía su propio testimonio de décadas, sufriendo los estigmas, dolores físicos intensos que nunca cesaron, pero que él transformó en ofrenda amorosa unida a los sufrimientos de Cristo. La protección no eliminó su dolor, pero lo dotó de gracia para soportarlo fructíferamente. Otro elemento importante que el Padre Pío enfatizaba era la dimensión de reparación y expiación inherente a esta práctica. Enseñaba que cuando invocamos el Santísimo Nombre de Jesús, no solo con intenciones de protección personal, sino también con deseos de reparar las ofensas que este nombre sagrado sufre constantemente, nuestra devoción se eleva a un nivel superior. En nuestro mundo, el nombre de Jesús es blasfemado, usado como maldición, ridiculizado en entretenimiento y generalmente tratado con irreverencia o indiferencia por millones de personas. El Padre Pío sentía profundamente estas ofensas y animaba a sus hijos espirituales a invocar el nombre de Jesús, no solo para pedir favores, sino también para ofrecer amor reparador que compense los ultrajes que recibe. Esta dimensión de reparación añadía profundidad a la práctica, transformándola de una devoción potencialmente egoísta, centrada solo en nuestras necesidades, en un acto de amor desinteresado que busca consolar el corazón de Cristo herido por la ingratitud humana. El santo prometía que quienes adoptaran esta actitud reparadora experimentarían gracias aún más abundantes, pues Dios no se deja vencer en generosidad y recompensa abundantemente. A quienes defienden el honor de su Hijo, el Padre Pío también conectaba la práctica del 3 de enero con la devoción mariana, especialmente con el título de María como Madre del Santísimo Nombre de Jesús. Explicaba que fue María quien primero pronunció este nombre sagrado sobre el niño recién nacido en Belén, quien lo susurró en sus oídos infantiles miles de veces durante su crecimiento, quien lo invocó en momentos de alegría y preocupación durante los 30 años de vida oculta en Nazaret. Nadie ha amado el nombre de Jesús como su madre. Nadie lo ha pronunciado con más ternura y reverencia. Por lo tanto, el santo aconsejaba invocar la ayuda de María cuando consagramos nuestra vida al santísimo nombre de su Hijo. Sugería que el 3 de enero, después de hacer la consagración principal a Jesús, también rezáramos a María pidiéndole que nos enseñe a amar y honrar el nombre de su Hijo como ella lo hizo. Esta dimensión mariana enriquecía la práctica y añadía una capa adicional de protección, pues el Padre Pío creía firmemente que María es nuestra Madre espiritual y protectora poderosa que intercede constantemente por sus hijos. La combinación de invocar el nombre de Jesús con la intercesión de María creaba lo que el santo llamaba una fortalezao espiritual, inexpugnable contra todos los males. Un testimonio conmovedor que el Padre Pío compartía frecuentemente involucraba a un joven soldado que había hecho la consagración del 3 de enero
antes de partir al frente durante la guerra. Este soldado llevaba consigo una pequeña tarjeta con el nombre de Jesús, escrito que el Padre Pío había bendecido personalmente. Durante una batalla feroz, una bala enemiga impactó directamente sobre su corazón, pero fue detenida milagrosamente por la tarjeta que llevaba en el bolsillo de su camisa, salvándole la vida. El soldado sobrevivió la guerra y regresó para mostrar al Padre Pío la tarjeta perforada por la bala. Testimonio tangible del poder protector del Santísimo Nombre, el santo conservó esta tarjeta durante años y la mostraba ocasionalmente a quienes dudaban de la eficacia de la devoción, no para promover superstición, sino para fortalecer la fe en el poder real de Dios, que opera a través de medios sacramentales y devociones auténticas. Historias como esta se multiplicaron por centenares en el ministerio del Padre Pío, creando un cuerpo masivo de evidencia testimonial que respaldaba sus enseñanzas sobre la práctica del 3 de enero. El santo capuchino también enseñaba sobre la importancia de la perseverancia en esta práctica a lo largo de años. No solo un año individual, animaba a las personas a renovar la consagración cada 3 de enero, convirtiendo esto en un ritual anual familiar que marcara el comienzo de cada año nuevo. Con el paso del tiempo, explicaba, esta práctica se convertiría en segunda naturaleza. La invocación del nombre de Jesús se volvería automática como respirar, y la persona experimentaría una transformación espiritual profunda. El Padre Pío compartía que algunas de las personas más santas que conoció eran aquellas que habían mantenido fielmente esta práctica durante décadas, acumulando gracia sobre gracia, protección sobre protección, hasta que sus vidas enteras estaban saturadas de la presencia de Cristo. Estos veteranos espirituales se convertían en faros de luz para otros, testimonios vivientes del poder transformador de una devoción simple pero profunda, mantenida fielmente a lo largo del tiempo. El santo mismo ejemplificaba esta perseverancia, habiendo comenzado su propia devoción intensificada al Santísimo Nombre en su juventud y manteniéndola hasta su último aliento. Cuando las palabras Jesús, María, fueron las últimas que pronunció antes de partir a la eternidad, había también una dimensión evangelizadora en esta práctica que el Padre Pío consideraba muy importante. Cuando las personas experimentaban la protección y bendiciones que venían de consagrarse al Santísimo Nombre de Jesús, naturalmente, querían compartir este tesoro con otros. El santo animaba activamente esta propagación de la devoción, sugiriendo que quienes la practicaban invitaran a familiares, amigos y conocidos a unirse a ellos en la consagración del 3 de enero. Y de esta manera, círculos cada vez más amplios de personas entrarían bajo la protección divina, y el nombre de Jesús sería glorificado por más y más voces. El Padre Pío veía esto como una forma de apostolado accesible a todos, incluso a aquellos que no tenían dones especiales de predicación o enseñanza. Simplemente compartir lo que habían experimentado personalmente era testimonio poderoso que podía tocar corazones. El santo recibía constantemente cartas de personas agradecidas que habían introducido esta práctica en sus parroquias, lugares de trabajo o comunidades, creando redes de oración mutua que amplificaban exponencialmente el poder protector de la devoción. Esta expansión orgánica de la práctica era para la evidencia de que venía genuinamente de Dios, pues solo lo que es auténticamente espiritual se propaga así, de corazón a corazón. El Padre Pío también ofrecía orientación específica para situaciones de crisis o emergencia, donde la protección era necesaria inmediatamente. Enseñaba que en momentos de peligro súbito, tentación violenta o miedo abrumador, la invocación rápida y repetida del nombre de Jesús era como llamar a ayuda de emergencia espiritual. Así como alguien en peligro físico grita pidiendo auxilio, así debemos espiritualmente clamar Jesús cuando enfrentamos amenazas espirituales o temporales.
El santo compartía numerosos testimonios de personas que habían evitado accidentes automovilísticos, resistido tentaciones poderosas, superado ataques de pánico o sido libradas de situaciones peligrosas mediante esta invocación urgente del nombre Salvador. La clave era haberlo establecido como hábito durante tiempos de calma mediante la práctica regular que comenzaba con la consagración del 3 de enero. Entonces, cuando llegaba la crisis, la invocación brotaba natural e instintivamente, sin necesidad de deliberación consciente. El Padre Pío comparaba esto a un soldado entrenado cuyo cuerpo responde automáticamente en batalla debido al entrenamiento previo. La consagración anual y la invocación diaria eran ese entrenamiento espiritual que nos preparaba para momentos críticos. Al concluir esta tercera parte de nuestra exploración de la práctica del 3 de enero enseñada por el Padre Pío, debemos reflexionar sobre cómo esta devoción, aparentemente simple, encierra realidades teológicas y espirituales profundísimas. No se trata de una fórmula mágica o superstición piadosa, sino de una respuesta de fe a la revelación bíblica del poder del nombre de Dios. Una obediencia a la instrucción explícita de Cristo de pedir en su nombre y un reconocimiento humilde de nuestra necesidad constante de protección y gracia divina. El Padre Pío no inventó esta práctica desde cero, sino que, guiado por el Espíritu Santo y alimentado por la tradición católica, rica en devoción al Santísimo Nombre, articuló una forma concreta y accesible para que personas ordinarias pudieran apropiarse de estas verdades eternas en su vida cotidiana. Su genio pastoral radicaba precisamente en esta capacidad de hacer lo sublime accesible, lo profundo práctico, lo místico aplicable a las circunstancias mundanas de padres trabajadores, estudiantes ocupados, enfermos sufrientes, y todos aquellos que buscan vivir fielmente en un mundo lleno de desafíos. La promesa de evitar un año de pruebas mediante esta práctica del 3 de enero no es garantía de vida fácil, sino invitación a vida protegida. No ausencia de cruces, sino presencia de gracia para llevarlas, no eliminación de batallas, sino victoria asegurada para quienes pelean bajo el estandarte del nombre más poderoso que existe,